Estamos estudiando la serie de Santiago que se llama Una fe viva. De verdad que este ha sido un libro muy edificante. Apenas estamos casi llegando a mitad del libro pequeño, pero donde Santiago nos da muchas exhortaciones, nos da muchos principios, muchas cosas para poder llevar una vida agradable delante del Señor. Y Pastor Félix la semana pasada nos compartía el tema, solo la fe viva nos justifica. Solo la fe viva nos justifica. Y donde nos hablaba de tres cosas muy importantes, donde nos mostraba cuál era la evidencia de una fe muerta. Entonces nos hablaba de que supuestamente nosotros profesando ser creyentes, pero no actuamos como esos creyentes, cuando tal vez muchas veces vemos personas en necesidad y pudiendo nosotros ayudar, simplemente decimos, hermanos, solamente voy a orar por usted para que Dios haga la obra en su vida. Pero a veces somos indiferentes y eso fue lo que se leyó en el pasaje del versículo 14 al 26. Y el otro fue cuál era la evidencia de una fe viva o la fe es evidencia por las obras, ¿sí? Aquí no se está hablando de que por las obras nosotros vamos a ser salvos ni nada de esas cosas, sino un verdadero cristiano, una verdadera persona que ha creído o tiene una fe viva en Cristo, es una persona que tiene que manifestar las obras. Es una persona que tiene que ser una persona que haga muchas obras. Pero como les digo, hermanos, no para salvación de eso, sino es evidencia de que es una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo y ha creído en el Evangelio de Cristo. Y el otro que nos hablaba el pastor eran los diferentes ejemplos de una fe viva. Y un ejemplo de eso vimos la historia de Abraham con Isaac, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y él no escatimó en entregar a su hijo delante de Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que había creído y tenía una fe viva puesta en Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor para que nos guíe, nos dirija y nos ayude a entender la palabra y nos hable primeramente cada uno de nosotros. Amén. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Señor, en esta tu casa. Venimos a adorarte, a exaltar tu nombre, pero también venimos, Señor, a escuchar tu bendita y preciosa palabra, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes a enseñar tu palabra como debe ser, Señor. Padre, como vamos a estudiar hoy, Señor, de enseñar la palabra conforme a como tú quieres que se hable, no como fábula, Señor. Padre, yo te pido que me guíes, que me dirijas, Señor, y que esta palabra que vamos a exponer hoy, Señor, llegue a nuestro corazón, Señor. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de empezar con el tema, quiero compartirles una anécdota que viví hace muchos años. Resulta que la familia de mi esposa, sobre todo mi suegra, ella es una mujer muy querida y ella le gusta hacer sus celebraciones. Y como todas ellas, las celebraciones que nunca faltan en la casa son las de diciembre. Entonces estábamos para un 24 de diciembre y mi suegra preparando todas las cosas y todo ya disponiéndonos para ir. Y me dio por tomar el pelo ese día como a las 5 de la tarde, yo creo que era ese día. Y llamé a la casa, ¿no? Y entonces contestó el abuelo. Y resulta que el abuelo tenía problemas de oído. Entonces yo me hice pasar por un sobrino de mi suegra que vive en Cali. Entonces yo le dije, abuelo, ya voy para Bucaramanga, voy aquí llegando al pescadero para que le diga a mi tía qué tal. Y entonces mi intención era decirle a broma, pero más tarde llamar y decirle que era un chiste, ¿no? Oiga, hermano, y a mí se me olvidó eso. Y mi esposa sabía. No, y esa la abuela dijo, mija, que el sobrino viene en pescar y que tal. No, y una vez mi suegra se despelucó porque ella está arreglando la casa, no había dónde hospedarlo. Y bueno, y él no avisó, sino que supuestamente iba a caer de sorpresa. No, y hermano, eso fue terrible. Y ella llamando al uno, llamando al otro, buscando hoteles en Piedecuesta donde hospedar al sobrino. Bueno, hermano, eso fue una locura.
Y mi esposa llamó como a las 8 de la noche para decir que ya íbamos para Piedecuesta, y cuando llegue dice mi señora, mami, imagínese que me llamó el sobrino, llamó que ya vienen llegando al pescadero y yo no sé qué. Y entonces mi esposa, como ella sabía, ella también, esa vez se le olvidó y se acordó y dijo, mi mamá es Ernesto, sí, Dios mío. Yo no la llamó para decirle que eso era un chiste. Yo, ¿cómo así? ¿No? Y le contó la cuestión, hermano. Y de verdad que eso fue algo muy tenso, todo por una broma. Entonces, eso es como una pequeña introducción a la charla que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar Santiago capítulo 3, vamos a hablar sobre la lengua, hermanos. La lengua, ¿no? Entonces, vamos a leer el capítulo 3 del versículo del 1 al 10. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar ¿la qué? La lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Entonces, como veníamos hablando, Santiago nos viene dando instrucciones de cómo llevar una vida agradable, y entre esas cosas nos está hablando de la lengua. Y desafortunadamente, tal vez sabía que había muchos problemas sobre eso y decidió hablar de eso. Y hermano, y a lo largo de la Biblia, en Proverbios y en muchos capítulos de libros de la Biblia, se habla sobre la cuestión de la lengua. Entonces, Santiago nos está exhortando sobre el peligro de la lengua. Y el tema de hoy se llama La lengua es peligrosa. ¿Sí lo creen, hermanos? ¿Cierto que sí? La lengua es peligrosa. Aún nosotros, siendo creyentes, todavía luchamos con eso. Ya oramos. La lengua, nosotros todavía como cristianos, todavía luchamos con la lengua. De verdad que hay veces, como digo, esta experiencia que yo tuve con mi suegra, yo solo fue ya siendo cristiano, y aún todavía hay veces la embarro, porque hermano, nosotros somos fáciles para hablar y a veces no medimos, no miramos las consecuencias. Y la lengua realmente ejerce un poder para bendición o para destrucción. Pero Santiago también nos habla de una de las cosas que podemos mirar, es la influencia que ejerce un maestro sobre los alumnos, ya sea para bien o para mal. Y eso vamos a mirarlo en el primer punto, que es el peligro de hacernos maestros. Y eso lo podemos mirar en el versículo 1 y 2. Dice, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquí Santiago está hablando a aquellas personas que tal vez se estaban levantando para el ministerio, para enseñar la palabra, y muchos de los que habemos acá, ese es nuestro sueño, nuestro deseo de poderle servir al Señor en esa área. Pero Santiago aquí está hablando de la responsabilidad de no hacernos maestros de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia sabiduría, sino pedirle a Dios que nos dé esa gracia, ese don, hermanos, porque el predicar la palabra es algo muy serio y muy delicado. ¿Por qué? Porque de lo que yo les esté hablando acá, yo puedo estar diciéndole cosas que no enseña la Biblia y puedo estarlo engañando a ustedes. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que predicar con temor y temblor. Y algo que se veía que en la iglesia primitiva había ese problema. Había ese problema que muchos se estaban levantando falsos maestros. Y de eso lo habló Pablo, lo habló Pedro, lo habló Juan. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. ¿Sí? Entonces, vemos que esa era una situación que estaba presentando en esas iglesias, pero hermanos, la realidad es que hoy en día todavía se ve eso en las iglesias. Hay muchas iglesias donde hay neófitos enseñando la palabra. Hermanos, que creen que es llegar y coger un pasaje de la Biblia y decir lo que yo pienso que es y eso es suficiente. No, hermanos, tenemos que escudriñar qué es lo que Dios primeramente nos está hablando a nosotros como predicadores. Porque, hermano, uno muchas veces no es que vaya a predicar y la palabra va para la iglesia. No, esa palabra primeramente va para cada uno de nosotros. Y cuando yo tomo esa palabra para mi vida, yo la puedo enseñar correctamente para la iglesia. Pero, hermano, esa es la responsabilidad de una persona que tiene que enseñar el evangelio. Y lo que dice en el segundo versículo dice, porque todos dice en la segunda parte del versículo dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios es grande, hermano. Y Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que nosotros le enseñemos a la gente sobre el evangelio. Y hermanos, y es triste ver que tantas iglesias donde enseñan un falso evangelio, hermanos. Yo a veces digo, Señor, tenga misericordia a estos predicadores, porque, hermano, el juicio es duro. ¿Sí? ¿De qué condenación habla Santiago? De los que enseñan la palabra y dan un juicio más severo. O sea, el juicio va a ser más severo porque supuestamente sabiendo la verdad, no dicen la verdad, sino dicen otras cosas. Entonces, el castigo va a ser más severo. Al enseñar la palabra debemos hacerlo con temor y temblor, hermanos. Yo me acuerdo cuando estaba en otra iglesia y cuando iba a enseñar la palabra, desafortunadamente no me preparaba como debía ser. Simplemente ya faltando una hora medio miraba lo que tenía que hablar y miraba a ver y le ponía cuidado. Y eso es lo que yo llegaba a transmitir a la gente, hermanos. Y desafortunadamente, yo le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí, porque, hermano, eso estaba muy mal hecho y quién sabe cuántas barrabasadas no hice una reunión de esas y enseñando algo que la Biblia no dice. Porque ahí es donde, cuando uno empieza a enseñar la palabra, es cuando sale fuera del contexto. La palabra está diciendo algo y uno está diciendo otra cosa. Y el Señor no está hablando de eso. Entonces ese es el problema de lo que pasa. Hay muchas personas que hoy en día enseñan un falso evangelio. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, porque todos
porque todos cuál es el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, y eso lo vemos hoy en día en iglesias. Dice que harán mercaderías con nosotros. Empiezan a manipular el evangelio, ¿para qué? Para llenar sus bolsillos. Hermanos, todos tenemos necesidades, ¿cierto? Y muchas veces cuando nosotros vamos a la iglesia vamos a derramar nuestro corazón y Señor, mire nuestra necesidad. Pero estos falsos maestros manipulan con la necesidad de la gente para traerles el dinero y decir, ¿usted quiere ver la bendición de Dios? Ofrende o haga tal cosa, pacte. Hermanos, cuando el Señor nos da es por la infinita misericordia de Él. Él dice que Él da al que Él quiere, al justo o al injusto, así de sencillo es. Él da al que Él quiere. Entonces, y eso es lo que se ve en esas iglesias y se ve hoy en día en muchas iglesias, donde manipulan para como decía el pastor Aarón, para trasquilar las ovejas, para quitarle las lanas a las ovejas. Y el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 7:15, dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces es otra de las cosas que se ven en muchas iglesias. Hermanito, ay hermanito, un abrazo hermanito. Pero hermano, su fin es otra cosa. Pedámosle a Dios, hermano, aquellos que sientan el deseo de enseñar la palabra, de llevar el evangelio, pidámosle a Dios que nos ayude verdaderamente a llevar esa palabra como es, a enseñar el evangelio de Cristo. ¿Sí? Porque hermano, muchas personas están escuchando lo que nosotros hablamos y depende de lo que nosotros digamos, ay sí, a lo que dijo el pastor es verdad. Pero hermanos, como dice en la segunda parte del versículo 1, la condena va a ser más fuerte el castigo para esas personas. Ahora, la Biblia enseña que nosotros tenemos que ofrendar. Hermano, eso es un principio. Bendecir la obra de Dios. Pero uno cuando ofrenda o bendice la obra de Dios, uno hace con amor, entendiendo que es para bendecir la obra, para extender el evangelio, para suplir las necesidades de una iglesia. Pero no de esa manera como se manipula en muchas iglesias. Si nosotros queremos ser verdaderos maestros, tenemos que considerar lo que dice Santiago en el capítulo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Mira, algo interesante acá de Santiago es que él se incluye. Si vemos en el versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Sí, ahí se está incluyendo. Y en el versículo 2 dice, porque todos ofendemos. Sí, él se incluye ahí. Porque hermano, todos en cierta forma a veces ofendemos con las palabras. ¿Sí? Yo he ofendido muchísimas veces, inclusive a mi esposa, la he herido con palabras que tal vez en el momento en que uno está ofuscado con rabia, uno no se da cuenta de lo que está hablando, hermano, pero a veces hiere uno a la persona que está soportándolo a uno, que está conviviendo con uno, y uno no valora lo que está uno a su lado. Y yo reconozco que yo he hecho eso, yo he cometido muchas veces esos errores. ¿Sí? Pero el Señor dice, hermano, todos tenemos ese problema. Porque dice que el que no hace eso es un varón perfecto. Pero yo pregunto, ¿hay alguien que diga, yo nunca he ofendido con palabras? ¿Qué dice la Biblia? Que el que dice que sí, que es un mentiroso, ¿cierto? No hay nadie, hermano. Todos nosotros hemos ofendido de palabras. Y de la única persona que uno puede decir que no ha ofendido de palabras es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, de verdad que
cuando uno ofende de palabra, las palabras hieren más que muchas veces que ni los golpes. Yo he escuchado decir personas, mujeres que han dicho, yo prefiero que mi marido me dé un golpe, pero que no me diga lo que siempre me dice. Yo lo he escuchado decir. Las heridas. ¿Por qué, hermano? Porque los golpes pasan, pero las heridas del corazón, hermano. Y cada vez que hay un problema en la pareja, pum, vuelve y se escarna esa herida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son heridas que quedan marcadas dentro de uno. Y es tan fácil ofender de palabras, hermanos. Dice, verdaderamente el único que no ofendió fue nuestro Señor. Y mire, esto lo dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo del 21 al 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño ¿en dónde? En su boca. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Sino que, ¿qué es lo que hacía el Señor? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Ese es el ejemplo de nuestro Señor, hermano. ¿Cuántas veces no nos ofenden y cómo explotamos nosotros? Y es difícil, ¿cierto? Que, ¿para qué uno decir mentiras? Es difícil. Difícil. Lo ofenden a uno y ya uno está con dos piedras en la mano. ¿Sí o no? Pero el Señor, Él nos dio ejemplo, hermanos. Todo lo que lo injuriaron, todo lo que lo maltrataron, y Él no decía nada. Y eso es un gran ejemplo que nosotros tenemos que mirar al Señor. Porque es la única manera de que nosotros podamos controlar la lengua. Es mirando a Cristo. Entonces, en este primer punto, hay dos cosas que Santiago nos quiere enseñar, que es, el que desea enseñar no lo tome a la ligera, sino hay que hacerlo con responsabilidad y reconocer, y lo otro que tenemos que reconocer, que tenemos una lengua pecaminosa, pero que solo a través de Jesucristo podemos refrenarla. Yo la otra vez, en el mensaje pasado, mi esposa me había comentado de algo que leyó en un libro, que decía que la lengua dura 2 años para aprender a hablar, pero dura toda una vida para ser controlada. Y hermano, y esa es la realidad de nuestra lengua. Entonces, vamos a mirar un segundo punto, que esto nos lleva a un segundo punto, que es el peligro de la lengua. Y hermanos, tenemos que verdaderamente mirar que la lengua es un peligro cuando no está sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a mirar del 3 al 8, pero por ahora vamos a mirar del 3 al 5. Mira lo que dice. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Aquí Santiago nos está dando varios ejemplos, o sea, en estos versículos, Santiago da muchos ejemplos sobre la lengua, cómo la compara o hace una similitud en cuanto a la lengua. Entonces dice, por lo menos, habla de los caballos. Dice, un caballo, hermano, es un animal grande, fuerte, es imponente, pero para realmente domar un caballo eso lo que es con un pequeño freno. Y vamos a mirar, hermano David,
Mire, este es el freno para poder domar un caballo. Y ese freno va introducido dentro de la boca, que cuando de tal manera el jinete tira y él obedece. Y entonces empieza a manipular y bueno, hacer lo que él quiere hacer con el animal. Pero mientras no tenga eso va a ser difícil. Y eso me hace acordar de una experiencia. Mi papá tenía una finca en el pueblo donde nosotros somos y siempre para vacaciones nos tocaba ir a trabajar, a ayudar y bueno, y recuerdo que teníamos una yegua muy bonita y estábamos con 4 hermanos ahí, llega y dice, no, hermano, vamos a montarnos en la yegua. Pero entonces, como tocaba ponerle la silla, nos dio, pero no, hermano, eso pongámosle un lazo y se lo ponemos en el cuello y nos le subimos. Y entre todos ahí, y claro, y la yegua era mansita. Entonces, le hicimos eso, lo cogimos y se subió un hermano. Y cuando mi hermano le tiró así el lazo, claro, se sintió como ahorcado. Y ese animal, hermano, salió corriendo despavorido. Y eso empieza ese animal para un lado y para el otro. Y mi hermano ahí cogiéndolo. Y resulta que en la finca teníamos muchos árboles de guayaba. Y esos árboles son bajitos. Oiga, y cuando llega ese animal se mandó en una parte donde había un montón de árboles de guayaba. Y yo no sé, digo que fue la misericordia de Dios. Y cuando mi hermano vio que venía ese árbol, dijo que hizo fue cogerse un pánico ahí colgado y el animal pasó. Pero, ya, digo, Dios mío, si no hubiera sido por eso, hubiera sido una tragedia. Pero, el ejemplo que yo doy es que ese animal le pusimos el lazo fue en el cuello, ¿no? O sea, no le pusimos donde tenía que ir, porque la yegua, yo me acuerdo que era mansita. Pero por haber hecho esa imprudencia, por no saber, ese animal se desbordó y casi una tragedia. Entonces, eso es, pero cuando nosotros, si ustedes miran, por lo menos los que han ido a las ferias, cuando han ido a ver la montada de caballos de paso fino, eso es algo hermoso, eso es un espectáculo. De ver cómo el jinete coge el rin y empieza a levantar sus pies, hay unos que se sientan, otros que hacen menos, un poco igual, pero vemos cómo ese jinete domina ese animal. ¿Bien? Y esa es una de las comparaciones que el Señor hace en su palabra. Y lo otro también dice que un barco, hermano, un barco es inmenso, pero cómo vemos un pequeño timón. Mire, el timón de un barco, hermano, pues a comparación de una infraestructura de esas, imagínense, eso no es nada, pero como ese pequeño timón gobierna ese barco y lo lleva por donde quiere y hace lo que quiere con el aparato. O sea, hermano, el hombre ha llegado a ese nivel de domar los animales, de domar aparatos como estos, pero tristemente la lengua nunca la hemos podido dominar. Y la lengua se jacta de eso, la lengua presume de eso. Y de verdad que la lengua es la única que se presume de tantas cosas que hace, tantas cosas que comete. Hermano, por la lengua, hermano, han sucedido muchas cosas, muchas tragedias. Bueno, yo sé que todos los que estamos acá, porque no puedo decir que ninguno, todos por causa de la lengua, hemos vivido experiencias muy difíciles, ¿cierto? Entonces, y mírenlo, vamos a seguir en el versículo 6. Dice que otro ejemplo que da Santiago, dice que la lengua él la compara con un fuego. Con un pequeño, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sí? Hermanos, ¿te has visto, digamos, cuando estamos en esos veranos fuertes y muchas veces por una pequeña chispa de fuego que prende porque de pronto dejan un vidrio, bueno, cualquier cosa, o alguien botó un fosforito ya a punto de apagarse, y hermano, ¿y cómo se prende eso? Qué cosa tan tremenda, donde se queman hectáreas, miles y miles de hectáreas por ese fuego. Pero ¿cómo empezó? Por un pequeño fuego, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que está hablando Santiago de aquí, de la lengua. Muchas veces por un pequeño, o sea, gracias a Dios que la historia que mi suegra fue algo jocoso, pero qué tal donde, si hubiera sido algo más delicado, hermano, ya sí, es difícil, ¿ven? Que muchas veces la gente cuando habla algo que no debe hablar puede causar tragedia, hermano, y en una familia completa puede destruir toda una familia, puede destruir toda una comunidad, y eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Hermano, la lengua tiene un poder devastador impresionante. Todos conocemos este personaje que es Adolfo Hitler. Y este hombre yo he leído mucho y este es uno de los tal vez los oradores más fuertes que ha habido en el mundo. O sea, tenía un poder de oratoria impresionante. Y era tanto el poder que tenía este hombre en su oratoria que volcó toda una nación a lo que él quería hacer. Y llegó al punto que por causa de esta situación se formó la Segunda Guerra Mundial, creo que fue, sí, la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, por este hombre. ¿Y qué sucedió en esa guerra? ¿Cuántos muertos hubieron? Millones y millones de muertos. Pero todo ¿por qué? Por el poder devastador de la lengua de este hombre. Y de verdad que es impresionante. En el versículo 7 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. Entonces, aquí vemos cómo la lengua puede destruir de una manera muy impresionante. O sea, lo que veíamos acá. Y algo pues como ya algo a lo contrario, de que por lo menos, pues, un ejemplo que hoy también hay, como por lo menos cuando Pedro dio su primer discurso. Y cuando Pedro dio su primer discurso, dice que se convirtieron más de 120 personas. O sea, ¿qué proclamó este hombre? Palabras de bendición, el evangelio. Entonces ahí vemos ese contraste, pero realmente eso es lo que está hablando del poder devastador de la lengua. Entonces, como hemos venido hablando, solamente a través del Señor podemos domar la lengua, hermanos. Nunca vamos a poder domar la lengua en nuestra fuerza. Nunca lo vamos a poder hacer. Solamente a través de la gracia y la misericordia de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el problema de usar mal la lengua. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Quiero leer este versículo en Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 21. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermano, en Proverbios dice: el poder, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. ¿Amén? Entonces, vamos a mirar el problema de usar mal la lengua. Eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Entonces aquí Santiago nos está hablando del uso inconsistente de la lengua. Hoy podemos estar aquí adorando y bendiciendo al Señor y salimos por la 27, los que tienen carro, moto, y de pronto se nos atravesó alguien
Y hermano, ¿y cuántas palabras no se nos pueden salir ahí, verdad? ¿Y aquí estábamos haciendo una hora antes? Alabando al Señor. ¿Sí? O de pronto usted salió y tuvo una discusión con alguien y no sé, usted también sacó su vieja naturaleza. ¿Por qué, hermano? Que ese es el problema que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no refrenamos nuestra lengua. Entonces, Santiago también nos está diciendo que así como bendecimos a Dios, con nuestra lengua también maldecimos a la creación de Dios. Dice que maldecimos a los hombres, que fue hecho y creado a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, y por eso él dice, esto no debe de ser así. O sea, de nuestra boca tiene que salir palabras de vida. Tiene que salir palabras de bendición. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude verdaderamente a controlar nuestra lengua. Mire, vamos a mirar cómo debemos usar la lengua. Por lo menos Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que pedirle al Señor que nuestra palabra, cada palabra que nosotros sea una palabra con gracia. El apóstol Pablo aquí está diciendo que nuestras palabras deben ser agradables y de buen gusto. ¿Sí? Entonces, sazonadas con sal. ¿Sabe que la sal es la que da el sabor a las cosas? Entonces, nuestras palabras tienen que dar sabor, hermano, tienen que dar alegría, tienen que dar vida. Amén. En Mateo 5:37, la palabra dice el Señor, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ese es ser nuestro hablar, ¿sí o no? No, hermano, es que y empiezan a darle vuelta a la cosa, ¿no? Sí, hermano, es que entonces, no, hermano, es sí o no. Y dice, porque esto de mal procede, dice que eso proviene cuando una persona tiene esa cuando usted que un día dice sí, otro vez no, eso viene del enemigo, hermanos. Y por causa de eso es que muchas situaciones se presentan dentro de nosotros, con nuestra familia, con nuestros vecinos, todas esas cosas. Entonces, mira lo que dice Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, ¿tendrá qué? Calamidad. Hermano, ahí donde está uno, el hablar, hermano, y hermanos. Eso es tan delicado cuando usted empieza a bla, 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 y hable. Y a veces no se da cuenta uno que está hablando cosas que ni uno siquiera debe pronunciar. ¿Sí? Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá problemas, calamidad, tendrá problemas. Y muchas veces uno por hablar lo que no debe hablar, se mete en líos, ¿sí o no? Mateo capítulo 12, versículo 33 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día de juicio. Hermanos, todos nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de todas nuestras palabras, todo lo que hablamos. Amén. Entonces, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Miren, hermanos, cuando uno puede controlar su lengua, uno cómo puede arreglar una situación. Un ejemplo, que usted de pronto tiene un problema, vino alguien y vino ofuscado delante de usted y le dijo un poco a él, y usted con dos palabras, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, lo deja, ya la persona queda desarmada. Pero si nosotros respondemos con dos piedras, hermano, ¿qué puede pasar, hermano? Ahí es donde viene el problema. ¿Sí? Pues dice, la blanda respuesta
Quita la ira. Cuando usted es sabio para hablar, puede quitar el enojo de una persona. ¿Sí? Hermano, muchas veces, cuando los esposos llegan a su casa, tal vez del trabajo, y tuvo un día pesado y viene con los trapos al revés, y llega y la esposa lo atiende, le habla y le dice algo, y este hombre llega de mal genio y tal vez le dice alguna palabra indebida. Pero hermanos, si la mujer, Dios le da sabiduría en el momento de hablarle, lo puede apaciguar. Pero si no, se viene un problema. Y después, ¿qué pasa con la señora? Quedó tan disgustada. ¿Con quién se desquita? Con el hijo, ¿cierto? Y después el hijo, cuando queda así, ¿con quién se desquita? Con el hermano menor. Y por último, el que paga los quines es el gato o el perro. ¿Sí, hermano? Y eso ha pasado. Entonces, la blanda respuesta quita la ira. Amén. Efesios 4:29 dice, mire esto tan importante, ojalá nos grabemos este versículo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, siempre que vayamos a algún lugar o vayamos a compartir con alguien, diga: Señor, dame palabras de sabiduría, dame lo que tengo que hablar. Señor, que no vaya a hablar lo que no debo hablar, sino no palabras corrompidas, sino palabras que den vida, sino que sean palabras para la necesaria edificación de los oyentes, palabras que edifiquen, hermanos. Tan bonito es cuando nos podemos reunir grupo de creyentes y podamos compartir el evangelio y podamos compartir la palabra, hermanos. Sale uno edificado, llega uno a la casa bendecido. Pero hermanos, cuando nos reunimos con personas que empiezan a hablar, a criticar, a murmurar, a chismear, hermano, y termina uno contaminado, hermano, porque eso lo dice. Dice que toda la rueda de la creación termina contaminada. Entonces, hermanos, ahí Santiago, la palabra también nos da unos puntos donde cómo debemos usar la lengua, que fueron los versículos que estuvimos leyendo ahorita. Entonces es cuestión, hermano, de examinarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor: ¿cómo estoy usando yo la lengua? ¿Cómo estoy usando la lengua? ¿Estoy siendo de bendición con mi lengua? ¿O estoy yo siendo obstáculo para mi familia, para personas? Y hermano, y vuelvo y digo yo, todos nosotros hemos caído en eso, todos hemos ofendido con nuestra lengua. A veces hablar a la ligera nos hemos metido en problemas, y como le digo, aún siendo cristianos. Entonces cuestión, hermano, pedirle a Dios misericordia, que nos ayude a controlar, hermano, porque Él fue el único que no pecó de esa manera. Pero solamente a través de la gracia y la misericordia del Señor, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Que la palabra dice que Él pone las palabras que nosotros debemos hablar. Pide al Espíritu Santo: ayúdeme, Señor, toma el control de mi lengua. Y si hay alguien que no ha conocido a Cristo, hoy es día que venga al Señor, venga en arrepentimiento y diga: Señor, perdóname, porque tal vez he sido una persona que ha hablado demasiado, he hecho mucho daño con mi lengua. Y es un momento para pedirle perdón al Señor. Y yo les digo: mire, Cristo es el único que nos puede transformar, es el único que nos puede cambiar. Si usted no ha entregado su vida, hoy es día de salvación. Dígale: Señor, necesito que tome el control de mi vida. Pero hermanos, hay que venir con Él con un corazón arrepentido, pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, y que nos lave y que nos limpie con esa preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor por esa palabra. Amado Señor, Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, Señor. Padre, qué palabra tan dura es esta, Señor, de la lengua.
Es un miembro tan pequeño que tú has puesto en nosotros. Pero como dice la Biblia, se jacta de muchas cosas, Señor. Y nosotros nos hemos dejado llevar por nuestra lengua, Señor, y hemos cometido muchos errores, muchos pecados, Señor. Te hemos ofendido primeramente a ti, Señor. Tal vez hemos ofendido a nuestro hermano, Señor. Y Señor, y sabemos, como dice tu palabra, que el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo como a ti mismo, Señor. Y si yo te amo a ti y amo a mi prójimo, Señor, tengo que controlar mi lengua, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y reargúyenos de pecado, Señor. Cada vez que vayamos a hablar o a decir algo, Señor, tú nos muestres, nos reargullas, Señor, para que no hagamos cosas indebidas, Señor, sino que podamos dar palabras para edificación, para bendición, Señor. Porque, Señor, como dice tu palabra, de nuestra boca no puede salir maldición ni bendición, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.